como ingresos brutos, como el IVA, lo pueden establecer en forma conjunta, tanto nación como las provincias. Tanto nación como provincia pueden establecer impuestos indirectos en la distribución de potestades constitucionales. Y también, lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es un impuesto que debe ser trasladable. Causas Singer, causas Vía Bariloche y otras causas más, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho, si el impuesto no es trasladable en el precio, trasladar el impuesto en el precio, si lo tengo que pagar yo como empresa, pasa a ser un impuesto similar al impuesto a las ganancias. Y por lo tanto, por la ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos, no puede haber dos impuestos de distinto nombre, de la misma, digamos, que se llamen diferentes, pero que, digamos, tengan la misma incidencia. Entonces, si el impuesto no es trasladable, no puede ser aplicado. Lo dijo en una causa, digamos, referida a al impuesto a los ingresos brutos en precios de pasajes, tanto aéreos como terrestres, teniendo en cuenta que los precios de los pasajes estaban fijados por el Estado. Entonces, si estaban fijados por el Estado, había que ver si estaban contenidos en el precio. Si no estaban contenidos en el precio, no puede ser aplicado y no puede el fisco provincial aplicarlo. Hoy no hay nada fijado por el Estado. Fijan las partes libremente, por lo cual, digamos, este efecto de traslación puede suceder. Es un impuesto territorial porque se aplica por todas las actividades desarrolladas o que tengan incidencia dentro de la provincia de Misiones o del territorio en particular. Es un impuesto general, es diferente a especial. Es periódico, es decir, un impuesto de periodo, no es un impuesto instantáneo, es un impuesto de periodo. Es proporcional porque se aplica una alícuota sobre la base imponible. No es progresivo ni regresivo, sino es proporcional porque se aplica una alícuota sobre base imponible. Es de efecto regresivo, y esto tiene que ver en cuenta con que todos los impuestos indirectos en realidad tienen ese efecto regresivo en cuanto a que lo soportan normalmente la gente, digamos, la de menor capacidad contributiva es la que tiene mayor incidencia, es decir, no es algo que, digamos, active las actividades económicas, sino al contrario, que disminuye la posibilidad de generación de capital. Y provoca los dos efectos que cuando vimos impuesto al valor agregado, habíamos analizado el impuesto en cascada y el efecto piramidación, es decir, el impuesto en cascada, impuesto sobre impuesto en cada una de las etapas, y el efecto piramidación en la formación de precios tenía que ver con aplicar impuestos determinar ganancias sobre impuestos, porque digamos, al no discriminarse, ingresos brutos no se discriminan el precio, al no discriminarse, tiene estos dos efectos regresivos o estos dos efectos no deseados en la formación de los precios. Vamos a lo que dice la ley específicamente. De vuelta, ¿qué le permitimos tener para el parcial? Y acá se complica un poquito. Este material en realidad son 3 tomos que lo hacía la Fundación de Investigación para las Ciencias Económicas, una fundación creada en los años 90. Dentro del ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas había un equipo que se encargaba de hacer las normas impositivas provinciales, las NIC. Esto estaba financiado en su momento por la Dirección de Rentas, pero un día dejó de financiarlo, porque publicaban cosas que no querían que se publiquen. Entonces, no les financiaron más y cayó, digamos, estas normas. Pero era muy piola porque en un material ustedes tenían todo lo que necesitaban eventualmente para el ejercicio profesional o para ustedes para estudiar. ¿Qué le dejamos tener? El convenio multilateral de REPAR, que es la segunda parte, y el código fiscal que lo podrán sacar o copia de la fundación o lo podrán bajar de la página de ATM, que está la parte, digamos, la parte específica de ingresos brutos. No son muchos artículos en realidad referidos a ingresos brutos. Nosotros vamos a ver solo ingresos brutos, es muy largo
pero en realidad son pocas hojas. Es un impuesto muy breve, muy cortito. En realidad es si ustedes piensan, en realidad es un impuesto muy fácil de determinar, porque es base imponible por alícuota determina el impuesto. Es muy sencillo. El problema no es el impuesto en sí, el problema es el convenio multilateral. Y yo les advierto algo, por estadística nuestra, hay muchos más reprobados en convenio que en IVA. El IVA normalmente aprueba un porcentaje mucho más alto que en convenio. Insisto, es por no entender el convenio. Yo les sugiero, así como insisto mucho en la cantidad de tiempo que le dediquen al estudio, esto es cuestión de tiempo. No hay magia, no hay nada que no se pueda entender. Pero el problema de esta segunda parte de nuestros impuestos es corto, es breve, porque son más o menos 30 días entre que se empieza a dictar y está el parcial, es más breve que IVA, mucho más breve, con lo cual el tiempo que tienen de estudio es menor. Así que les sugiero, pónganse las pilas de entrada con esto. Sí, por eso digo, pueden tener el material impreso de repar y pueden tener estas fotocopias. Esto sí, para el parcial. Más la ley de alícuotas, porque también la ley de alícuotas no me interesa que se sepan de memoria. La ley de alícuotas, o sea, ¿qué han hecho los últimos tiempos con la ley de alícuotas? Antes eran 6 u 8 alícuotas todas las que regían. Ahora está, por código de actividad, la alícuota que corresponde. Entonces es larguísimo y les lleva mucho tiempo encontrar la actividad y la alícuota. ¿Verdad? Sobre todo el que no tiene experiencia, les lleva tiempo, qué sé yo. A ver, lo que todavía se nos ocurrió, no me acuerdo que era tantas cosas juntas pusimos en el parcial, pero ponemos alguna actividad así diferente y hay que buscarla en la codificación que tiene para saber a qué se dedica. Tiene una lógica, porque empiezan las actividades primarias, después sigue las actividades extractivas de piedra, además, digamos todo lo que tiene con minería, y después sigue la parte industrial y por último comercios y servicios. Tiene esa estructura. El transporte. Pero, ¿por qué se les ocurrió pensar que el transporte, empezar a pensar si más de 100 kilómetros, menos de 100 kilómetros? No decía taxi y remise. Decía que le contrataron para hacer un viaje especial. Entonces, si es un viaje especial, es un colectivo, o sea, no tiene nada que ver con un taxi y un remis. Es absolutamente otra cosa. No, pero bueno, evidentemente los nervios hacen eso, hacen ese tema, ¿no? Pero son cosas que pasan, dijo el habanero. Bueno, vamos al hecho imponible. Nosotros siempre decimos, esto tiene 4 patas, como una mesa, tiene 4 patas. ¿Está? Esto está en el artículo 143, digamos, del Código Fiscal, y que establece el ejercicio habitual y a título oneroso en la jurisdicción de la provincia de Misiones del comercio, industria, producción, oficio, negocio, locación de bienes, obras o servicios o de cualquier otra actividad a título oneroso, cualquiera sea el resultado, o sea, pueden ganar, perder, no importa, cualquiera sea el resultado económico obtenido y la naturaleza del sujeto que la preste y el lugar donde se realice, zonas portuarias, etcétera, estará alcanzado con un impuesto sobre los ingresos brutos en las condiciones que determinen los artículos siguientes. Básicamente son 4 patas. Este artículo establece 4 patas. El ejercicio habitual con fines de lucro. Es decir, fines de lucro no significa que tengan que ganar o perder, que tenga un precio. A eso se refiere. Todas las actividades que tengan un precio. Si es una actividad a título gratuita, claramente está fuera del objeto. Está dentro del objeto en la medida en que sea el ejercicio habitual. Habitual. Con lo cual significa que en principio lo que no es esporádico, lo que es extraordinario, supongamos que ustedes compran una casa o venden un auto, una cosa así, está fuera del objeto porque no es habitual. Tiene que ser el ejercicio habitual de una actividad. A título oneroso, lucrativo o no,
comercio, oficio, empleo, profesión o cualquier otra actividad onerosa. ¿Está? Y realizada dentro de la provincia de Misiones. En realidad, esto dentro de la provincia de Misiones o que tenga efectos dentro de la provincia de Misiones. Porque después vamos a ver que hay empresas que trabajan en otra jurisdicción, pero por tener, digamos, venderle a Misiones o prestarle servicios a Misiones, también les alcanza, no por estar dentro de la provincia, sino por los actos o contratos afectan a la realización de actividades dentro de la provincia de Misiones. Siempre decimos, si falta algún elemento de esto, no se configura el hecho imponible. Por eso tienen que configurarse en forma conjunta todos estos hechos imponibles. Cuando hablamos de ejercicio habitual, hay que ver, digamos, se tiene que tener, de acuerdo a la índole de la actividad, el objeto de la empresa, la profesión y los usos y costumbres. O el desarrollo de hechos o actos grabados por el impuesto o efectuados en profesión de tales actividades. La mera matriculación de un profesional no implica que tenga que pagar el impuesto, sino el ingreso que le provoque la profesión. Supongamos ustedes, contadores, se matriculan y, digamos, para ejercer la actividad, para ejercer en forma lícita, deben matricularse en el Consejo Profesional. La mera matriculación no les obliga a pagar, sino cuando realmente prestan servicio y cobran por ese servicio que prestan. ¿Está? Puede haber, transitoriamente, pueden decir, bueno, yo no voy a trabajar un año y solicito la suspensión de la matrícula. Bueno, durante ese tiempo no van a pagar el impuesto, pero, digamos, hay una cuestión, el contador es contador toda la vida, nunca pierde la condición de contador. El médico es médico toda su vida. Y eso es algo también para ustedes. El día que se gradúen, ustedes obtienen una calidad profesional para el resto de sus vidas. Y eso es algo valioso en serio. Y lo van a percibir muy fuertemente los días posteriores a que se reciban. Hay un cambio muy, muy interesante psicológicamente en cada uno. Porque el resto de sus días van a ser contadores públicos y como tal tienen un bagaje de conocimientos diferentes. Vamos a las actividades comprendidas, al 144. ¿Cuáles son las actividades comprendidas? El inciso A se refiere a las profesiones liberales. En realidad, cuando hablamos de profesiones liberales, sí, el código, perdón, hasta el 142, perdón, tiene varios capítulos. La primera parte del Código Fiscal se refiere a la parte de procedimiento, la parte de todo lo que tenga que ver con la parte de procedimiento, que va hasta el artículo 130. De ahí viene el capítulo de impuesto inmobiliario. ¿Está? El segundo capítulo tiene que ver con ingresos brutos, después sigue sellos y después sigue impuesto a rifas y loterías. Y me está faltando, bueno, y la parte de tasas administrativas. Pero, digamos, tiene por capítulos. Nosotros en esto no le vamos a pedir todo el resto, solamente ingresos brutos. Con lo cual es bastante breve, insisto. La ley es muy cortita, muy cortita. ¿Ah? Pero justamente por lo corto es lo complicado. Pero no es esta ley lo complicado es ingresos de como es convenio multilateral. Cuando habla de profesiones liberales, en realidad lo que está tratando de decir o hay que interpretar que se refiere básicamente a profesionales universitarios. No porque que sea liberal, que sea socialista, que sea comunista, me interesa. Digamos, lo que interesa es qué haces. Claro, porque hoy que somos todos acá libertarios, no libertarios, la libertad avanza, no avanza, qué sé yo. Pero en serio, no tiene nada que ver con el liberal. O sea, se refiere a las profesiones universitarias, a eso se refiere, y al ejercicio de profesiones universitarias, a eso se refiere. El hecho imponible está configurado con su ejercicio, no existiendo gravabilidad por la mera inscripción en la matrícula respectiva.
De vuelta, acá hay una tendencia y un planteo a nivel nacional, hay un proyecto de ley nacional de matriculación nacional, al cual yo adhiero totalmente. Digamos, yo tengo matrícula en Misiones, en Capital Federal, o sea, Ciudad de Buenos Aires y en Formosa. Pago 3 matrículas. Y supuestamente el título es contador público nacional. Jurisdicción nacional, ¿por qué tengo que pagar matrículas provinciales en cada provincia que ejerza? Es razonable si tengamos una matrícula nacional y déjense en broma. Es bastante lógico el planteo. ¿Está? Lo mismo, hay profesiones que son peores todavía, como el caso de los médicos o bioquímicos o los odontólogos, que si quieren ejercer en otra provincia, tienen que cancelar la matrícula en Misiones y dar de alta en la otra provincia. Es absurdo. Si son médicos, son médicos por el país. No es muy lógico algunos, eh, algunos colegios o consejos profesionales en cuanto al arbitrio de su matrícula. El punto 2, inciso B, la mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del país y minerales para industrializarlos y venderlos fuera de Misiones. Es decir, vienen, compran en Misiones y se los llevan. Compran madera y se los llevan a otra provincia. O compran hierba y se llevan a otra provincia para industrializarlos fuera de la provincia. Esa actividad, justamente esta mera compra, es un poco lo que le da pie para poner el paraguas y decir, todo aquel que viene a comprar a Misiones y lleva el producto de la provincia de Misiones pasa a estar obligado por la mera compra de ese producto primario. Y es la base del convenio multilateral, el ejercicio de actividades en más de una jurisdicción. Eso hace a que ese contribuyente después tenga que ver a ver cómo distribuyo la base imponible entre distintas jurisdicciones. Ese es el problema que después vamos a tener. El fraccionamiento y venta de inmuebles está también dentro del objeto. Pero acá viene con el tema de fraccionamiento y venta de inmuebles, es las exclusiones de objetos que son bastante complejas en cuanto a entender, porque acá tenemos una exclusión de objetos. Dice, esto no alcanza al alquiler de hasta 2 unidades habitacionales, siempre y cuando no se supere el mínimo del anticipo mensual, mínimo que no se publica más, no hay más mínimo, con lo cual, en principio, al no haber mínimo, todos los alquileres deberían estar, en principio, pagando ingresos brutos. Y sí o sí hay una exclusión de la exclusión cuando el propietario sea una empresa o un sujeto inscrito en el registro público de comercio. Una sociedad siempre paga. Sociedades siempre pagan. Los que están inscritos en el registro público de comercio o sociedades siempre pagan el impuesto y no existe esta exclusión de objetos. También está excluido de objeto las ventas de unidades habitacionales después de los 2 años de escriturado. O sea, si yo compro, escrituro y pasan 2 años y la vendo, no pago ingresos brutos. Si vendo antes de los 2 años, sí pago el impuesto. ¿Está? Pero acá lo que vale es la escrituración. Y este plazo no es exigible cuando sean ventas hechas por sucesiones, de la vivienda única del propietario y bienes de uso, que esto en realidad no rige porque está derogado. El inciso F de las exenciones dejaba exento las ventas de bienes de uso. Hoy las ventas de bienes de uso están grabadas. Todas las ventas de bienes de uso están grabadas. Otra exclusión, las ventas de lotes o subdivisiones de no más de 10 subdivisiones. Es decir, cuando yo tengo un loteo, supongamos que sea, acá en las afueras tengo una chacra, una manzana, subdivida, y hasta 10 lotes está fuera del objeto. Con lo que es lo que quiere dejar grabado, los loteos con fines de urbanización. Cuando hacemos un loteo, digamos, con fines de urbanización, que hacemos 80, 100 lotes, eso pasa a estar todo grabado. Cuando son subdivisiones de no más de 10 unidades, va a estar fuera del objeto de gravamen. Y las transferencias de boleto de compra-venta, que esto siempre, digamos, es un absurdo,
entonces no me conviene escriturar, porque si yo escrituro tengo que esperar 2 años, pero si yo transfiero con boleto de compraventa está fuera del objeto. Siempre, la verdad es un absurdo esta exclusión, pero está así. Entonces la recomendación es no escritures. Y de hecho, en Misiones hay un gran problema con la cuestión dominial. Se estima que más del 50% de las propiedades no tienen escritura transactiva de dominio, tienen distintos instrumentos, boletos de compraventa y sucesivos que no tienen escritura. Por el costo, porque tienen que pagar el impuesto de sellos, que es muy caro, y porque no conviene desde el punto de vista impositivo, y por el costo de los escribanos. Entonces, realmente en Misiones nosotros tenemos un gran problema dominial y que la parte impositiva no ayuda para nada. 2 casas, 2 departamentos. Si es una pensión, digamos, las pensiones no es una unidad habitacional, en realidad las pensiones de los estudiantes son servicios. ¿Por qué? Porque no hay un contrato de alquiler a largo plazo, sino es un servicio de pensionado. Hay no sé si te referías a ese punto en sí, pero se refiere básicamente a unidades habitacionales, departamentos o casas. No, está afuera. Hasta 2 unidades, o sea, el alquiler de hasta 2 unidades habitacionales. Seguimos con lo que está dentro del objeto, porque eso, digamos, son exclusiones de lo que estuvimos viendo. Lo que está dentro del objeto. El inciso D, las explotaciones agrícolas, pecuarias, minerales, forestales y agrícolas. Comercialización de productos o mercancías que entren por cualquier medio de la jurisdicción de Misiones. ¿Ah? La intermediación en la que se perciban comisiones, bonificaciones, porcentajes de retribuciones y las operaciones de préstamo de dinero con o sin garantía. Todo el sector financiero de sus distintas maneras está dentro del objeto. Toda esta enumeración no es taxativa, es enunciativa. En principio, todas las actividades desarrolladas, digamos, con esos 4 parámetros que habíamos visto dentro del objeto, están alcanzados. Todo este artículo 144 es meramente enunciativo. Y sí es importante las exclusiones de objetos de la parte inmobiliaria. Bien. El 145 habla de lo que tiene que ver con la realidad económica. Y este es un principio que rige para todo el derecho tributario en realidad, no solamente para ingresos brutos, que tiene que ver con que cuando nosotros estamos haciendo una operación nos tenemos que apartar a lo mejor de los contratos o de las figuras jurídicas utilizadas para hacer los contratos y tenemos que ir a la naturaleza específica de la actividad, con prescindencia de las formas que eventualmente los contribuyentes encuadren en las operaciones. Es lo que se llama principio de realidad económica. Para la determinación de ingresos brutos siempre tenemos que tener en cuenta el principio de la realidad económica. Actividades no grabadas, 146, el artículo 146 de la ley. Hay varias. No dicen, acá estamos hablando de exclusiones de objetos, no exenciones, sino que está fuera del objeto del impuesto. El trabajo personal realizado en relación de dependencia, todo lo que tenga que ver con relación de dependencia. El desempeño de cargos públicos, y yo siempre digo que esto es un papelón para el legislador, porque él se incluye, porque significa que el cargo público no trabaja. Los que trabajan son los que están en relación de dependencia. Esto es lo que trabajan. No, tendría que ser todo. Trabaja el sector público o privado. Pero no puede decir, no, el que trabaja en el sector privado es trabajo en relación de dependencia. Desempeño de cargos públicos. Es como un papelón, ¿no? O sea, me parece. No sé, Transporte internacional,
yo siempre he sido crítico de mucha redacción del código y también he participado en ciertas redacciones de reformas. Cuando trabajé en economía, una de las cosas que hacía justamente era todo lo que era diseño de toda la parte de ingresos públicos, y la reforma del 93-94 la redacté yo. O sea, hay cosas que son redacciones mías que están dentro del código. Pero siempre fue crítico y no me dejaron reformar cosas que quise reformar, me dejaron lo que ellos querían hacer, ¿no? Porque yo no tenía poder político, yo era técnico y era muy jovencito en esa época. Imagínense, con 34, 35 años yo diseñaba la estructura tributaria de la provincia. El transporte internacional de cargas, de pasajeros y de cargas, de empresas constituidas en el exterior, en los países con los que se tengan convenios de no doble tributación. Es absurdo. ¿Por qué? Porque por la Constitución Nacional, los únicos que pueden celebrar convenios de no doble tributación internacional son los estados nacionales. Los estados subnacionales, como son las provincias, no pueden celebrar convenios de no doble tributación. Entonces este artículo está absolutamente al cohete, así, literalmente. ¿Ah? Se refiere, por ejemplo, Reunida, que hace el tráfico de Brasil a Argentina, a eso se refiere. Una empresa que está en el extranjero, que hace transporte de cargas o personas con la nación y que haya un convenio de no doble tributación. Bueno, olvídense, Reunida tiene que pagar impuestos. Honorarios de directores y consejo de vigilancia. Dice, honorario de directores y consejo de vigilancia, ni otro de similar naturaleza. Ni otros de similar naturaleza. Después dice, esta disposición no alcanza a los ingresos en concepto de sindicatura. ¿Pero y cómo? ¿Y el síndico no es parecido a consejo de vigilancia? ¿El síndico societario? Claramente está mal redactado, claramente, porque digamos, si te está diciendo que no graba los honorarios de director de consejo de vigilancia y después dice, pero sí la sindicatura, debería haber dicho, lo que está grabado es el síndico concursal, no está grabado el síndico societario. Si tenemos síndico dentro de sociedades que cobra retribución por su actividad de síndico, es similar al consejo de vigilancia. Ese no está alcanzado. Sí está alcanzado los honorarios por concurso de ingresos. Ese tipo de sindicatura. Claramente. Está fuera del objeto. No está grabado. La sindicatura societaria está fuera del objeto. Son las cuantas cosas que están mal redactadas. Pero bueno, aclaremos algo, ¿no? Esto fue redactado por Harach en 1948. 1948. Y prácticamente no se cambió en la redacción. Es casi la misma, porque lo que se hizo después, todas las provincias copiaron la misma redacción. Entonces, hay muchos términos muy viejos, pero desde esa época. Y hay provincias que sí han adaptado sus códigos fiscales y provincias como la nuestra que la única modificación fue en el 94 y de ahí no se tocó más. Se incorporaron un par de artículos que referían a unas excepciones, digamos a ver cuáles, pero digamos, prácticamente la redacción de lo que tiene que ver con la ley no se tocó. ¿Por qué? Porque si se toca la redacción, estamos hablando que se toca un impuesto que se grava en todo el país. Yo siempre digo, ustedes cuando van a trabajar con convenio multilateral, en la práctica, en realidad van a estar sujetos a leer 24 códigos. Y las leyes y resoluciones de 24 jurisdicciones. Porque, digamos, depende de donde trabajen, ¿no? Porque a lo mejor son dos o tres provincias, pero en realidad hoy prácticamente contribuyentes medianos y grandes todos están en convenio. Los contribuyentes chiquitos, un kiosco, un supermercado, para ahí puede ser que a lo mejor no esté en convenio. Pero el grueso de los contribuyentes están en convenio. La gran mayoría. Entonces, tienen que estudiarse las leyes de cada provincia.
les guste o no, las leyes, el decreto, la resolución. Por eso es tan estresante toda esta actividad nuestra, porque constantemente hay que estar mirando todo lo que sale en todo el país. Por suerte hay sistemas como Repari, la ley, hay un montón de buscadores que están constantemente mandando todas las novedades diarias que salen. Pero una de las cosas que cada vez tenemos que hacer es, a ver, ¿y qué sacó Tucumán? ¿Y qué sacó Santa Fe? Y en Mendoza, ¿me entienden? Constantemente se están generando normas. Y sobre todo regímenes de retención y percepción que van cambiando. En este momento, tanto Jujuy como Tucumán están cambiando todas sus normas de régimen de retención y percepción. Y afecta a muchos contribuyentes iniciales, como a muchos contribuyentes que están en otras jurisdicciones, obviamente. Eso es la parte que complica de ingresos brutos, ¿no? Jubilaciones y otras pasividades que se refieren con pensiones, pensiones graciables y demás. Exportaciones de bienes. Bueno, este tema de las exportaciones fue todo un problema a través del tiempo. En realidad, cuando la Argentina, después que sale la Segunda Guerra Mundial, se hace o sea, dentro de los grandes convenios que hubieron después de la Segunda Guerra Mundial, fue justamente la creación del Banco Mundial, la creación de Naciones Unidas y pautas internacionales, lo que tiene que ver con la OCDE, digamos, los convenios internacionales de no doble tributación, los convenios internacionales de cuáles son los impuestos que los países deben aplicar, de qué manera. Y básicamente, por ejemplo, el caso de impuestos sobre el consumo, lo que tiene que ver con IVA e ingresos brutos, los impuestos sobre los consumos, se habla de país de destino. El país de destino es el país que debe aplicar el impuesto, con lo cual las exportaciones no pueden estar grabadas. ¿Para qué? Para permitir el comercio internacional. Argentina tiene suscrito el convenio del GATT con la OCDE, justamente que es un convenio de no doble tributación internacional, que justamente por eso está exento las exportaciones en nuestro país. Y de la misma manera no podrían estar grabadas las exportaciones como es por ingresos brutos. Yo siempre digo, siempre parece un mono relojero que dice, yo te voy a solucionar un problema, vamos a aumentar la recaudación, le vamos a poner impuestos a los ingresos brutos a las exportaciones. Ajá, armaron un lío a nivel país terrible, porque la única provincia que en los 70 años que tiene ingresos brutos aplicó impuestos de ingresos brutos a las exportaciones fue Misiones. En la historia, digamos. Pero en Chaco también intentó una época, pero también le fue bastante mal. Pero crearon el impuesto de ingresos brutos en las exportaciones en el año 2002, 2004, una cosa así. Y fueron muchos años de pelea, muchos juicios que perdió la provincia, pero como cada juicio es individual, no es generalizado, la Corte Suprema va sacando fallos individuales de cada contribuyente que acudía a la Corte. En el caso concreto de ingresos brutos, también inminente por varios fallos judiciales también y por la presión en la época de Macri, la provincia inició en el 2017 de grabar las exportaciones a partir del 2018. Entonces las exportaciones hoy están exentas, las exportaciones de bienes. ¿Ah? Pero no sin pasar muchos años de discutir con el Estado, van a encontrar muchos fallos de convenio multilateral, de cómo distribuir los coeficientes. Misiones generó muchos problemas y sigue generando muchos problemas con los regímenes de retención y percepción. Esto está fuera del objeto. Está fuera del objeto. Las exportaciones de bienes están fuera del objeto. En nuestro caso, hay provincias que establecen la exención, otras que lo dejan fuera del objeto. Misiones la tienen como actividad no grabada en el 146. Por último, los servicios prestados en el país cuya utilización sea al extranjero. O sea, muchos chicos que trabajan desde acá programando actividades. Y ojo, hay muchos contadores también que están trabajando de distinta manera para empresas del extranjero desde acá.
eso también está fuera del objeto de gravamen. Sí, salió una misma, cuando se vuelve a instalar las exportaciones. En realidad antes estaban exentas, antes estaba dentro de las exenciones y después las pusieron como exclusión de objetos. Sujetos. Siempre hablamos de sujetos por deuda propia y sujetos por deuda ajena, que son los representantes, agentes de retención o percepción. 147 dice quiénes son los sujetos por deuda propia. Las personas físicas, sociedades con o sin personalidad jurídica y demás entes. No me pregunto qué significa ente. Claro, porque ¿qué es un ente? La verdad no es de lo más feliz la definición de los entes, pero bueno, pacíficamente los contribuyentes que realizan actividades comprendidas en el 143 pagan habitualmente ingresos brutos. Pero no es solamente la asociación de divisa no es un ente. En todo caso, no lo menciona, o sea, digamos, de la manera que está planteado, digamos, en la ley, son contribuyentes del impuesto las personas físicas, que hoy no se llama más física, hablamos en el Código Civil, habla de personas humanas, sociedades con y personalidad jurídica y demás entes. La sucesión en realidad es una ficción tributaria, porque para la parte jurídica, para el derecho, la sucesión es un proceso. Es un proceso en el cual los herederos acuden al juzgado a los efectos de determinar el patrimonio del causante y los derechohabientes, entre los cuales hay que distribuir ese patrimonio. Es un proceso judicial. Tributariamente se lo crea como sujeto para que siga pagando impuestos, porque si no quedaría en el aire. Pero no es un ente. Un ente vos podrías hablar una empresa estatal, una UTE, una asociación de colaboración empresaria, distintos tipos de creaciones jurídicas, pero no un proceso judicial. Pero insisto, pacíficamente no hay muchos planteos de esto, normalmente no se discute. Y también, digamos, por este artículo, la dirección de rentas, por todos lados van a ver que el Código Fiscal siempre habla de dirección de rentas de la provincia de Misiones. Misiones, por decreto, hoy se llama ATM, Agencia Tributaria de Misiones, pero en el Código Fiscal dice Dirección Federal de Rentas. Con lo cual, digamos, hay una cuestión de no entender cómo le llamamos, rentas o le llamamos ATM. En realidad las dos cosas. No, AFIP no existe más, ahora es ARCA, porque digamos, la AFIP sí, en todos los lugares que decía AFIP fue cambiada. Y digamos, ahí sí está la norma respectiva. Pero acá no está la ley que haya cambiado el código fiscal. Porque tiene que cambiar el código fiscal y el código fiscal no lo cambiaron. Es una cosa. Sí, es importante, no es importante. No es importante. Bueno, artículos 148 y 149. En realidad yo siempre doy 149, que es inicio de actividades, porque lo gracioso es que, digamos, el 148 habla del cese y el 149 habla del inicio. Y lo lógico es que primero iniciemos y después cesemos, no al revés. Pero bueno, como tantas cosas en este código está al revés. Primero habla de cese y después de inicio. Para el inicio de actividades se debe previamente inscribirse como contribuyente en la dirección de rentas, se hace una declaración jurada y un impuesto mínimo. Este impuesto mínimo no existe más.
sea, hoy simplemente se hace el trámite de inscripción y es más, este impuesto mínimo habla que se toma como pago a cuenta de primer mes y si quedará saldo a favor queda como impuesto definitivo. Bueno, hoy no se exige un pago mínimo para inscribirse en renta. Y el cese, para hacer el cese de actividad, primero debe pagarse todo el impuesto, o sea, que, lo cual es lógico, para otorgarle el cese como contribuyente, deberán satisfacer los impuestos adeudados y presentar todas las declaraciones juradas respectivas. Tiene lógica, ¿no? Base. ¿Se dan cuenta que yo lo que siempre decía? Objeto, sujeto, base, liquidación, nacimiento de derecho imponible y liquidación. 5 pasos. Todos los impuestos siempre esa misma estructura. Primero miramos el hecho imponible, objeto del impuesto, sujeto, base imponible, nacimiento del hecho imponible, liquidación. 5 pasos. Cualquier impuesto se estudia así. Por eso digo que no son difíciles los impuestos. El problema cuando vamos a la parte de liquidación, este también es un impuesto re fácil. La verdad es un impuesto muy fácil de entenderlo. El problema es convenio, porque el convenio tiene muchas cosas que no son lógicas, porque en realidad es un acuerdo entre provincias para ver cómo distribuimos la torta. A ver cómo distribuimos la base imponible, lo que se recaudó, cómo nos repartimos lo que se recaudó. Y donde tiene que ver mucho de historia de cómo nace el convenio y cómo las grandes jurisdicciones torcieron la ley para que ellos lleven la parte más gorda. Llámese Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, que son los que tienen la mayor recaudación. Son los grandes ganadores en convenio. Y usted dice, che, pero esto no es lógico. Pero está así. ¿Está? Entonces, no se paren en la lógica de la justicia en la distribución entre jurisdicciones. Simplemente estudien cómo está. Ustedes tienen que aprobar la materia, se tienen que recibir y el día de mañana podrán discutir si está bien o está mal. Por ahora traten de entenderla como está, ¿eh? Con todos los bochinches que tienen ahí. Base imponible, en un gran esfuerzo intelectual, dice, los ingresos brutos son los ingresos brutos. Posta, ¿eh? Salvo expresa disposición en contrario, el gravamen se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad de gravamen. Cuando decimos, ¿y cuáles son los ingresos brutos? Los ingresos brutos. Entendámoslo de esa manera. El monto total devengado por las operaciones realizadas. Después, también tiene lo que nosotros, ustedes lo habrán visto ya en impuesto a las ganancias, a lo mejor se recuerdan, el devengado exigible en el caso de ventas de inmuebles, ventas de inmuebles que superen los 12 meses, si superan las ventas de 12 meses, las ventas a 12 meses, que habitualmente cuando hay loteos, los loteos se hacen a 48 o 60 meses a veces, es muy común que se haga de esa manera porque es lo más habitual en los loteos. Entonces, en cada periodo van a ir calculando el monto devengado en cada uno de los meses. No por el monto total de la operación del inmueble, sino por el devengado exigible en cada uno de los meses. No por el percibido específicamente, no, por el devengado en cada uno de los meses. ¿Está? Es el devengado exigible. Entidades financieras, los importes devengados en función al tiempo, el devengamiento en función al tiempo de cada periodo, y algo muy importante que tiene este artículo, el 150, que ojo, hablando de base imponible, condiciona nacimiento del hecho imponible. Porque este artículo habla de base imponible. Y dice, en el, en el primero, segundo, tercero, cuarto párrafo. En el cuarto párrafo tiene 2 partes. En la segunda parte dice, en las operaciones realizadas por responsables que no tengan la obligación legal de llevar libros o formular balances en forma comercial, la base imponible será
el total de los ingresos percibidos en el periodo. Por ejemplo, los profesionales, el caso de los profesionales que no llevan libros, el caso de un kiosco, un comercio que no lleve libros, en esos casos se liquida el impuesto por lo percibido, no por lo devengado. Porque, y ojo, si leemos bien, es imperativo. No es que el contribuyente puede liquidar o por lo devengado o por lo percibido. Es imperativo. Deberá liquidar por lo percibido. ¿Ah? Insisto, habla de base, pero está introducido una cuestión muy fuerte en cuanto al nacimiento del hecho imponible para los casos de los contribuyentes que no llevan libros. Esto tiene sus problemas no parciales, claro, porque a veces cuando le damos una persona física y se olvidan de que es por lo percibido. Entonces, abierto. No están obligados a inscribirse los contribuyentes que realicen actividades agropecuarias cuando la producción sea comercializada por agentes de retención. Lógico, si yo todo lo que vendo lo vendo a, digamos, a un agente de retención, no me tengo que inscribir. Pero esto, de vuelta, está desactualizado porque el productor primario, la producción agropecuaria, cuando la primera venta del productor agropecuario está exenta. Cuando veamos exenciones, la primera venta del productor agropecuario está exenta. Pero digamos, con lo cual tampoco existe esta retención, porque está exenta la actividad. ¿Ah? Y si es un comerciante el que vende la de productos agropecuarios, ya no es explotación agropecuaria, es comercio. Insisto, esto de vuelta está otra vez al cuento, pero está. Ingresos no computables. Impuestos, ciertos impuestos. Impuestos internos, IVA, fondo del tabaco, autopistas, combustibles y radiodifusión. Para todos los contribuyentes, no. Solamente para los contribuyentes de derecho. ¿Qué son los contribuyentes de derecho? Los sujetos que están inscritos y pagan el impuesto como tal. Por ejemplo, en las estaciones de servicio ustedes van, cargan, le piden el ticket, le dan discriminado, va a decir el precio neto, el fondo vial, el impuesto de transferencia de combustible, el IVA. ¿Tá? Ese impuesto que le da la estación de servicio, no. Ese impuesto en realidad lo pagó la petrolera. El sujeto de derecho de impuesto interno no es la estación de servicio, es la petrolera. Con lo cual lo que se hace es trasladar en el precio para no calcular ni IVA, digamos, ni otro gravamen sobre los impuestos internos. Pero de la base imponible para ingresos brutos solamente lo pueden descontar los impuestos, los sujetos de derecho. Las estaciones de servicio pagan ingresos brutos sobre los impuestos internos, porque no pueden deducir la base imponible. Del monto total pueden deducir el IVA, pero no impuestos internos porque eso lo paga la petrolera. ¿Está? No sé si entendieron este tema, pero ojo que trae problemas las liquidaciones de las estaciones de servicios, porque normalmente se confunde y, digamos, quieren descontar lo que tiene que ver con el impuesto a los combustibles, que tiene dos fondos en realidad, el impuesto a transferencia de combustible y el fondo vial. ¿Ah? Exactamente. Por ejemplo, el monotributista no puede descontar débito fiscal, porque no es sujeto de derecho del IVA. El responsable inscrito sí puede descontar el IVA, con lo cual hay un perjuicio para el monotributista porque en todos sus costos hay IVA contenido. ¿Está? Otros ingresos no computables. El reintegro de capital en el caso de préstamos. El reintegro que perciban los comisionistas y consignatarios de lo que tenga que ver con gastos efectuados por cuenta y orden de terceros. Y los concesionarios de juegos de azar, los que venden quinielas, loterías y demás, solamente pagan por la comisión que perciben, no por el monto de lo que es para los premios. Los subsidios y subvenciones que otorga el Estado,
excepto, bueno, acá es otra cuestión de vuelta, esto solamente está en Misiones, ¿no? Excepto el transporte de personas, ¿por qué? Porque, digamos, los subsidios en el transporte, antes estaba subsidiado todo, el transporte, el urbano, el suburbano y el interurbano. O sea, interurbano hablamos, supongamos Buenos Aires, Misiones, eso es interurbano. Suburbano tiene que ver con entre localidades. Ese sí tiene ciertos subsidios. El boleto escolar gratuito, hay varios subsidios que perciben el interurbano. Y el que está sumamente subsidiado es el urbano. El urbano, digamos, buena parte de lo que recaudan las empresas de transporte urbano, el grueso tiene que ver con subsidios. Subsidios que da la provincia, la nación o los municipios. ¿Está? Pero en realidad hoy, no hoy, sino que ahora bajó bastante, pero digamos, había una época en la cual casi el 90% de la recaudación del urbano tenía que ver con subsidios. Lo que se le cobraba a la gente era mínimo. Hoy aumentó bastante, no obstante está muy fuertemente subsidiado el transporte de personas urbano. O sea, lo que tiene que ver con el transporte de larga distancia es cero subsidio. Lo que es el provincial, digamos, lo que es dentro de la provincia, tiene algo de subsidio y sumamente subsidiado el local. Está todo grabado, por más que sean subsidios del Estado. También las sumas que perciban los exportadores en concepto de reintegros. El inciso F está derogado. Digamos, en muchas provincias la venta de bienes de uso están exentos o fuera de gravamen. En Misiones la venta de bienes de uso está grabada. De vuelta, es otra cuestión que complica cuando hacen la liquidación, porque para el convenio multilateral los ingresos por venta de bienes de uso no se toman en cuenta los efectos de hacer los cálculos de los coeficientes y demás, pero después, cuando hacemos la liquidación de emisiones, sí tenemos que pagar, pero cuando hacemos la liquidación de otras provincias, no tenemos que pagar. Entonces, este es un ítem, yo lo puse justamente acá, ¿por qué? Porque cuando van a ver la parte práctica, puede traer algunos problemas. También están ingresos no computables, los importes. En realidad, ¿qué es lo que complica acá? Hablamos, actividad grabada. Dentro de actividad grabada, exclusiones de la actividad grabada. Actividades no grabadas. Bueno, ahora es ingresos no computables. La actividad está grabada, pero tenemos ciertos ingresos no computables. Y después tenemos la parte exenta. Entonces, a lo mejor no es metodológicamente, cuando hablamos de definición de objeto, no es lo mejor como está redactada el Código Fiscal, ¿no? Es decir, es como toda una mezcla de todo un poco, ¿no? Los importes percibidos, los retornos percibidos por los productores asociados, esto hablamos de las cooperativas, retornos percibidos por los socios de las cooperativas. Importe que corresponde a las cooperativas agrícolas por grado superior. Esto no existe porque en Misiones estamos hablando solamente de cooperativas agrícolas, no de otro tipo. Y la única de grado superior que tenemos es la FEDECOP, la Federación de Cooperativas de Misiones, pero esas FEDECOP, cooperativas agrícolas, no comercializan nada. Simplemente es una cuestión gremial que no tiene ninguna intervención económica, con lo cual este artículo no se aplica en Misiones. Y los importes abonados a otra entidad prestataria de servicios públicos en el caso de provisión de servicios públicos, ¿tá? Excluido transporte y comunicaciones. Llámese energía. ¿Tá? Este punto está redactado de esta manera, no lo dice específicamente, dice de servicios públicos, pero esos servicios públicos tienen que ver básicamente con energía. Bastante. No hablé mucho al cohete. Cuando hablo al cohete me demoro por las ramas. Bases imponibles especiales. El 152 habla de la diferencia de precios de compra y de venta.
Y acá hay cuatro ítems básicos que tenemos que tener en cuenta. La diferencia entre precios de compra y de venta. Primero, billetes de lotería y juegos de azar con precios fijados por el Estado, con lo cual los agencieros, ahora hay muy pocos agencieros porque en realidad la mayoría de las quinielas y todo se hace online. Antes había agencias por todos lados que ustedes para jugar a la quiniela tenían que ir a un local físico y hoy se hace todo por aplicaciones, con lo cual, digamos, es absolutamente distinto. Entonces, esa diferencia de precios de compra y venta de juego del Estado, la comisión que les quedaba es lo único que está grabado, no el total, sino solamente la comisión. Esta es una base imponible especial que nunca entendí. Y de hecho, cuando redacté en su momento la modificación, derogué esta base imponible especial porque me parece un absurdo que la venta del pucho tenga que pagar solamente la comisión. ¿Por qué no paga por el total del pucho? Es decir, el combustible sí, pagamos por el total, el médico paga por el total, todos los servicios se pagan por el total. Y en el caso del tabaco, que es un vicio, digamos, se paga solamente sobre la comisión, diferencia de precio de compra y venta. Es decir, creo que la comisión es del 8%, una cosa así. Bueno, después otro diputado que asumió y derogó lo que yo había derogado. Pero hoy está vigente. Tabaco, cigarros y cigarrillos paga por la diferencia de precio de compra y venta. La compra-venta de divisas, lo cual es lógico que pague solamente sobre la comisión, y los productos con precio oficial fijado por el Estado cuando en el precio no esté considerada la incidencia del impuesto. No hay ningún precio oficial fijado por el Estado en la actualidad. En la época, hubo cierta época que sí se establecían precios oficiales de ventas para productos, determinados productos. Hoy no existe. Este ítem no se aplica. Y algo muy importante, si el contribuyente quiere pagar por el total, lo puede hacer. Esto es estúpido, discúlpenme, pero le van a dar un premio al tonto, digamos, que paga por el total. Pero está establecido así. Si ustedes quieren pagar por el total, pagan por el total. Si quieren pagar por la diferencia, pagan por la diferencia. Realmente son cosas que uno no entiende que esté redactado, pero está. Vamos a otras bases imponibles especiales. Es muy común que en los finales se pregunte, clásica pregunta de final, bases imponibles especiales. El señor es contador, yo no sé si tener el placer de tenerlo un contador que nos haga la asistencia acá, pero digamos, eh, es una... No hay por qué, o sea, uno cuando tiene ciertas preguntas, vamos a imponibles especiales, pero digamos, dentro de las cosas, si saben más imponibles especiales es porque leyeron todo. Entidades financieras. Bueno, es un tema que hay que... creo que estas aulas híbridas de alguna manera va a tener que entrar en una revisión por algo muy simple. Yo soy evaluador de la CONEAU, además del rol que tengo como director de carrera, soy evaluador de la CONEAU. Nuestra carrera está acreditada en forma presencial, no está acreditada en forma remota, como educación a distancia. Y para hacer educación a distancia, la plataforma es otra y la forma de trabajar es otra, porque tiene que estar con cámara abierta, una o dos personas que tienen que estar controlando que las personas que están presentes están realmente presentes y no solamente puesto una fotito, que no sé si está o no está, yo no sé quién está del otro lado, si no se ve a nadie. Entonces, esto que se está haciendo como híbrido está lindo como experimento, está muy malo si nosotros vamos a un proceso de acreditación de la carrera. Pues si entra un proceso de acreditación y yo vengo como evaluador y veo esto, yo digo que esta carrera no se puede acreditar, porque así no se da. Es decir, o damos en forma presencial o damos en forma remota, pero para dar en forma remota es con otro tipo de plataforma. Hoy estamos dando un híbrido, realmente como es la palabra, no, es un híbrido. Así que tendrá que entrar en revisión esta cuestión. Perdón, me meto en cosas que a lo mejor no me tengo que meter, pero
Soy así. Entidades financieras. La base está constituida por el total de las sumas del haber de las cuentas de resultados. Distintas provincias tienen distinta redacción a las bases de las entidades financieras. ¿Por qué? Porque las entidades financieras justamente hacen la intermediación. Hay jurisdicciones que castigan muy fuerte a los bancos. Y en realidad los bancos, acá hay dos cuestiones. Y habría que separar lo que son préstamos para el consumo y lo que son préstamos para inversión. Para invertir, para desarrollar actividades sin apalancamiento bancario es casi imposible. Yo no puedo hacer a veces una inversión de 10, 15, 100 millones de dólares si no tengo un apalancamiento financiero. Y a veces ingresos brutos dice no, son mercenarios, los ven de muy mala manera a las entidades financieras. En realidad hay que separar lo que es la banca para consumo, que está atado a los sueldos, que digamos le da la tarjeta de crédito, la gente se embagalla, le cuesta salir, le cobra. ¿Cuánto está la tasa de interés ahora de una tarjeta de crédito? 120%. ¿Cuánto está de un préstamo? 37, 38. ¿Y por qué no me cobran la tarjeta esa misma tasa? Entonces castiguemos en donde hay que castigar, pero cuando sea un préstamo productivo, también hay que apalancar de alguna manera para que puedan desarrollarse las actividades. Bueno, ¿cómo mal hacemos? ¿En serio? O sea, realmente la falta de timing, digamos, en muchas cosas. Pero por eso uno, no sé, pareciera que como que está disociado el desarrollo de la... A ver, esta es una vieja discusión ya un poco más profunda de lo que tiene que ver con impuestos en sí. El Estado es dador de trabajo, perdón, no dador de trabajo, es creador de riqueza o no. Y digamos, ahí está la cuestión filosófica, que hay algunos que sí sostienen que el Estado es creador de riqueza. Pero ¿y cómo crea la riqueza si vive de los impuestos? Vive del que trabaja en la parte privada, que crea la riqueza, que se le saca una parte para darle al Estado. Entonces esos sueldos que paga el Estado, previamente la actividad privada tuvo que generarlos para poder pagar los sueldos del sector estatal. Y esa es la cuestión porque estamos tan enredados en toda nuestra economía. Porque demasiada gente con visión clara de la actividad privada. Gente que nunca estuvo en la actividad privada, lo pones a redactar y obvio, no tiene idea de lo que pasa en las actividades privadas. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con impuestos, tiene que ver con otras cosas. Vamos de vuelta. ¿Cómo sacamos la base imponible de entidades financieras? Las cuentas de resultados del haber de resultados, no las del debe, no me las mezcles. Las cuentas del haber de resultados. Sumo los ingresos de las cuentas del haber de resultados y sobre eso aplico. Con lo cual, nada que tenga que ver con capital está grabado, sino solamente los ingresos específicos por préstamos, comisiones, alquileres, negociación de divisas y demás. Compañías de seguros y reaseguros. La gran mayoría del resto de las provincias no tiene esta redacción. Esta es la primigenia redacción que tenía esta ley que tiene que ver con compañías de seguro y de reaseguro. Si ustedes me dicen que ustedes entienden este artículo y me explican, yo ya les pongo un 10. ¿Alguien se anima? Aclaro que liquidé durante muchos tiempos ingresos brutos en lo que era el Instituto Provincial del Seguro y sufría con este artículo porque realmente es un infierno. En serio, no. Lo viví en primera persona en la única empresa de seguro que ha tenido Misiones, porque no hay ninguna empresa de seguro en Misiones. Este artículo ustedes lo van a aplicar solamente si trabajan en Buenos Aires o en otros lugares que tengan compañías de seguro o trabajan para rentas, que tienen que fiscalizar eventualmente la determinación de alguna compañía de seguro. Dice, la base imponible es algo que implica una remuneración para los servicios, o beneficio. Ajá. Son las partes de las primas que se afecten a gastos generales, administrativos, pago de vivienda, distribución de utilidades. Muy bien. Sumas percibidas por la locación de inmuebles o valores inmobiliarios o inversión.
Ajá. Pero no son ingresos la parte de la prima. Primero, la póliza tiene un valor que es la prima, que es el valor del seguro, más impuestos, más otras cosas, le da el premio. Entonces lo que está grabado es la prima, el premio no, porque toda la parte impositiva no está grabada. Vamos a la prima. Pero de esa prima hay que descontar la reserva matemática de riesgo en curso, los reaseguros, porque todas las compañías se reaseguran en otras entidades, los siniestros se descuentan de las bases y otras obligaciones con los asegurados. ¿Qué son las reservas matemáticas para riesgo en curso? Cuando yo cierro un balance, la reserva matemática es un cálculo actuarial que es relativamente chico, pero la reserva para riesgo en curso es de todos los juicios que tengo, cuál es el valor que yo eventualmente puedo tener como riesgo. Y eso lo descuento de la base imponible. Descuento tantas cosas que es muy habitual que me quede con base imponible negativa. Es decir, por eso digo que ya el resto del país, muchas jurisdicciones ya han cambiado esta redacción. Esta es una redacción de alguien que no sabe de seguro, literal. Esto hizo alguien que no sabe de seguro. ¿Tenemos que estudiarlo como está? Sí, no hay otra, pero entiendan que, digamos, es muy difícil la aplicación práctica así como está planteada en la ley. Comisionistas y consignatarios, mandatarios, corredores y representantes en general. Todo está en el 153. El 152 se refería a la diferencia de precio de compra y venta. El 153 son todas estas otras bases imponibles especiales. Comisionistas y consignatarios, la base imponible es la diferencia entre los ingresos menos los importes que deban transferir al comitente. ¿Tá? Pero no se aplica a los comisionistas por cuenta propia, sino solamente a los comisionistas por cuenta de terceros. Los comisionistas por cuenta propia, comisionistas y consignatarios por cuenta propia, liquidan por el total de las ventas. Ni tampoco los concesionarios de autos, motos, demás, o agentes oficiales de venta. Tampoco. Préstamos. Préstamos de dinero. Inciso D. El caso de préstamo de dinero por parte de personas físicas y jurídicas no regidas por la ley 21.526, porque por la 21.526 es la que vimos, la primera que vimos, ¿está? La que se refería a entidades financieras. Eran las entidades comprendidas en la 21.526, que era el total de las cuentas del haber de resultados. Lo que no están comprendidas en las 21.526, por ejemplo, todos esos prestamistas que aparecen, venía escuchando una publicidad, hasta 10 millones solamente con tu DNI, préstamos que dan distintas entidades privadas que no tienen nada que ver con la ley 21.526. En ese caso, digamos, la base imponible es el monto total de intereses y los ajustes por desvalorización monetaria. Comercialización de bienes usados. Acá hay dos partes. Lo que tiene que ver con la compra-venta de bienes usados recibidos como parte de pago, ¿ah? El inciso E. En el caso de comercialización de bienes usados recibidos como parte de pago, la base imponible es la diferencia entre su precio de venta y el monto que se recibe atribuido en la oportunidad de recepción. Precio de venta menos compra. ¿Tá? Comercialización de bienes usados recibido como parte de pago, ¿no? Ahora, el segundo párrafo de este inciso E dice, en el caso de bienes usados registrables, automóviles y motos, con excepción de aeronaves y embarcaciones, si el precio de venta fuere inferior, igual o superior a en menos de un 10%. Clarito, ¿no? ¿Por qué no hace una redacción que se entienda?
Les leo cómo está. En el caso de bienes usados registrables, ¿verdad? Si el precio de venta fuera inferior, igual o superior en menos de un 10% al de compra o recepción, se presume, sin emitir prueba en contrario, que la base imponible es del 10% sobre esos últimos valores. Entonces, ¿cuál es la base imponible? ¿En qué caso? Que sea menos. Si es mayor, no pasa nada. Si no me creen, no te miento más. También es para tomarse con tiempo y leer esto porque, digamos, tiene sus problemas para interpretar. ¿Eh? No es tan... Acá el señor lo interpretó genialmente bien, pero, digamos, no siempre es así. Bueno, agencia de publicidad. La base imponible está dado por qué? Por los servicios de agencia, las bonificaciones por volumen y los servicios propios. ¿Está? Y cuando solamente se reciban comisiones, se aplicará el régimen de comisionistas. Hoy quedan pocas agencias de publicidad. Antes eran muy comunes que los medios, sobre todo los diarios, hoy prácticamente los diarios que sí existen, ¿no? Y tienden a desaparecer. Son muy pocos los que compran el diario. Por lo tanto, las publicidades viven más de la publicidad del Estado que lo que tiene que ver con publicidad específicamente de la empresa privada. Con lo cual es muy bajo lo que pagan. Pero es servicio de agencia, bonificaciones por volumen. Ustedes se sorprenderían, por ejemplo, una agencia, insisto, casi no quedan, pero antes las agencias, por ejemplo, vos ibas a hacer una publicidad en el territorio y te salía, no sé, 200.000 pesos. Iba a la agencia y te cobro 150. ¿Por qué? Porque ellos tenían 50 o 60% de bonificación. Porque, como digamos, utilizaban el volumen y además te hacían el diseño de los artículos y demás. Hoy ya prácticamente no existe más las agencias de publicidad. Son parte de las actividades que tienden a desaparecer, ¿no? Profesiones liberales, cuando perciban sus honorarios por medio intermedio de consejos o profesionales, acá falta colegios, pero digamos, o asociaciones de profesionales, ¿quiénes perciben honorarios a través de consejos o colegios? Los contadores, por el tema de los balances y demás, los bioquímicos a través del círculo bioquímico y los médicos a través del círculo médico. En esos casos se cobran a través de las entidades intermedias. En este caso hay que descontar de la base imponible el monto de las comisiones. Se descuenta de la base imponible las comisiones que cobran los consejos o colegios profesionales. Sí, sí, que son los que cobran a través de los círculos. Laudo. Bueno, acá dice que de la base imponible no podrá detraerse el laudo. En realidad el laudo está prohibido, pero nunca por la ley. El laudo es la comisión que se le deja a los mozos en la gastronomía. En otros países, vamos a Brasil, y van a ver que, digamos, tasa de servicio aparece 10%, 12% esa tasa de servicio. Bueno, en la Argentina está prohibido por el convenio gastronómico. No se puede aplicar el laudo en la gastronomía. Con lo cual eso otra de las tantas cosas que cuesta. Perdón. Precio en especie. ¿Qué pasa si yo pago en especie? Hay que hacer la evaluación al precio corriente en plaza. Evaluación al precio corriente en plaza. Bueno, creo que los bombardeé bastante hasta ahora, con todo el equipo. Sugiero para mañana lo que falta, porque en realidad, digamos, ya tenemos que entrar con nacimiento de derecho imponible, exenciones y liquidación. O sea, es bastante breve todo lo que está faltando, así que partimos en dos clases, esto que tiene que ver con ingresos brutos. Van a ser dos clases de ingresos brutos y probablemente dos clases de convenio. De teoría son solamente 4 clases. El resto son prácticos, e insisto, es muy breve el tiempo entre, ¿cómo es?
entre el dictado y el parcial, insisto, es mucho más breve que en IVA. Así que les sugiero, por favor, programen, yo siempre digo, hacer un eje de tiempo. Yo lo hacía cuando era estudiante, hacer un eje de tiempo. En ese eje de tiempo, ¿cuántos días tengo? ¿Cuántas horas tengo? Porque muchos tienen muchas otras actividades. Estructurarse, el contador tiene que ser estructurado. Estructúrense en tiempo el aprendizaje de esto. ¿Ah? Porque no les va a alcanzar el tiempo, insisto, es muy simple, parece simple, hasta que pasan a convenio. Y ahí, mamita querida, parece territorio enjabonado. Es así, mi querido estimado amigo. Es así. Les puedo asegurar que es así. Y constantemente está saliendo nuevas jurisprudencias, nuevas cosas, y van cambiando, porque en realidad va cambiando la jurisprudencia de la comisión arbitral, y uno tiene que ir adaptándose a esa nueva jurisprudencia, porque siempre nosotros no le enseñamos historia, le enseñamos impuestos para que ustedes liquiden para las empresas. Entonces tenemos que estar dando lo último que está vigente. E insisto, tiene muchas complicaciones. ¿Está? Gente, nos vemos mañana. Hasta luego. Chao, gracias.